Buenos días, hermanos. No domino mucho esta técnica. Buenos días, que Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar en su casa en esta mañana. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Andar en Verdad. Y quería leer la Biblia allí en la segunda carta del apóstol Juan. Es corta, así que la leemos completa. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Esta carta de Pablo es muy corta, 13 versos nada más, pero tiene muchas cosas profundas. Si fuéramos hoy en día a decir o a expresar el significado de la palabra verdad, pues hoy en día es un lío. O sea, hace mucho tiempo alguien decía verdad y es como que se tenía claro qué cosa era el significado de esta palabra. Y hay muchos creyentes que reconocen que la verdad es Cristo, pero no conocen la verdad. Siempre recuerdo una muchacha que íbamos en un coche y ella decía, o sea, había estado en la iglesia hasta la juventud, luego se había apartado, y ella decía, todos somos hijos de Dios, pero no todos andamos según sus preceptos. O sea, reconociendo que ella estaba apartada de la vida cristiana. Y el significado de la palabra verdad, hoy en día, pues, hay muchos. Pero si fuéramos a dar uno, pudiéramos decir que la verdad es cualidad de, no pronuncio la Z, de veraz o de veracidad. Y también podemos decir que es un principio, un axioma, algo que no cambia, que es inmutable. En el idioma griego, que fue el que se escribió el Nuevo Testamento, hay muchas cosas pero hay un concepto que dice que es sin velos, algo desvelado, y en hebreo hay una palabra hebrea
que significa pues firme, digno de confianza, estable, fiel. Pero aquí en este pasaje de Juan, cuando se habla de la verdad, se refiere a la doctrina y a las enseñanzas que no se deben negociar jamás, cueste lo que cueste. A veces, o sea, vemos en la vida cristiana y en la vida secular hoy en día, cuando nos hablan de los cristianos que en Nigeria pues pierden la vida por ser simplemente cristianos y no negocian con eso, ¿no? Estamos muy lejos de entender esto porque no vivimos en un escenario igual. Y cuando leemos la historia del tiempo de la iglesia primitiva, cuántos cristianos morían en el circo romano, a veces no entendemos, ¿no? O estamos lejos de comprender cómo era posible pues entregar la vida por la fe que tenían, por no negar a Cristo. Porque habían creído una verdad inmutable que no cambia, que Jesucristo era Dios. Y muchas veces lo que molestaba a los emperadores romanos no era que hubiera otra religión, sino que les reconocieran a ellos como un Dios también. Y los cristianos no estaban dispuestos a negociar. Allí había un busto del emperador con una llama y a muchos cristianos la prueba era, pues échale unos puñados de trigo a esa llama. Y hacerlo significaba reconocer que pues ese que está ahí es Dios. Y los cristianos no estaban dispuestos y muchos por un acto tan simple pues pagaron con sus vidas. Muchas veces las cartas estas de Juan se interpretan o se piensa que el énfasis está en la hospitalidad, pero si vemos, segunda de Juan enfatiza en andar en la verdad y tercera de Juan pues habla un poco más allá de la simple hospitalidad y se piensa en misiones. Estos versos de la segunda carta de Juan hasta el verso 4 se menciona 5 veces la palabra verdad. 5 veces. Nos parece redundante cuando leemos los primeros 4 versos, como menciona a quienes yo amo en la verdad, sino a todos los que han conocido de la verdad, a causa de la verdad. Y mucho me regocijé que haya dado tus hijos andando en la verdad. O sea, 5 veces menciona la palabra. Y como decíamos, se refiere a doctrina, a enseñanzas que no deben negociarse jamás. Y vivimos en un tiempo que a veces, como decimos, un tiempo posmoderno, todo es relativo. Hoy en día, pues, es una frase muy acuñada. Bueno, esto es relativo, mi verdad. Se habla así hoy en día. Esta es mi verdad, tú tienes la tuya. Y bueno, pudiera ejemplificar con algunas cosas que me mortifican un poco en este día con respecto a mi país, pero no quiero entrar en temas seculares, de algunos que hablan de su verdad y otros, los que hemos vivido la verdadera verdad, lo que sentimos al respecto. La verdad divinamente revelada y el amor divino que se manifiesta y se traduce en el amor fraternal eclesial son la esencia de la fe y de la vida cristiana. Y esto debe ser defendido frente a falsas doctrinas. Juan en el verso 3 remarca ahí una triada cuando él dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. La gracia, ¿qué concepto pudiéramos decir de gracia? Bueno, si fuéramos a decir un concepto así breve y rápido, es un favor inmerecido, ¿verdad? No lo merecemos. Es todo lo que Dios nos da gratis sin merecerlo.
y aún a veces sin pedirlo. Misericordia, ¿qué cosa es? ¿Anneli? Pues no recibir lo que merecemos, ¿verdad? Por ejemplo, como dice Anneli, el castigo por nuestras faltas y pecados. Y paz, pues significa armonía, amistad con Dios, reconciliación con Dios, después de haber recibido su gracia y su misericordia. Y estas tres bendiciones, como dice el verso, proceden del Padre y del Hijo, ¿verdad? Pues los versos 5 y 6 dicen, y ahora te ruego, Señora, en la carta de Juan, algunos interpretan que señora es alguien a quien Juan le escribía, y algunos pues aluden que esta señora pudiera ser la iglesia local a la cual iba dirigida la carta. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Andar en verdad es andar en una vida de amor. Y la verdad para Juan no es solo algo para creer, sino para practicar, para observar, para disfrutar y para encarnar en la vida diaria, en la vida sencilla. Hace un rato estábamos en el desayuno y estábamos hablando Sergio y Carlos de la gente de campo, qué inteligencia natural tienen para cosas prácticas de la vida. Y los que vivimos en un núcleo urbano y tenemos tecnología, a veces pensamos que estamos por encima. Y luego vamos a un lugar de campo y hablamos con gente pues normal, que vive a veces en un medio muy agreste y qué bien se defienden en ese medio con cosas que a veces son sencillas y que acá no podemos nosotros pensar. La vida de los primeros cristianos en Hechos, cuando describe, pues dicen que todos los días en el templo, por las casas, no dejaban de alabar y enseñar a Jesucristo, comían juntos con sencillez de corazón, compartían las cosas. O sea, algo que no solo lo que habían creído lo tenían en la cabeza, sino lo llevaban a la vida práctica. La manera, bueno, hay un axioma que dice que la práctica es el criterio de la verdad. Y andar en verdad significa andar en una vida de amor. La ley hebrea, la ley mosaica, pues tiene muchos versos en esos libros que nos gustan leer tanto, como Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:5 menciona, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo hemos de amar a Dios y a nuestro prójimo? Pues obedeciendo los mandamientos. En Mateo, capítulo 22, versos del 36 al 40, los fariseos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por tanto, cada mandamiento de Dios es una obligación de mostrar amor por Él y por nuestro prójimo. Gálatas 5:14 dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Por tanto, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, demostramos nuestro amor por Él y también por nuestro prójimo. Todos creo que conocemos personas que tienen un gran conocimiento, vamos a decir, intelectual de la palabra de Dios. Recuerdo una vez haber discutido con alguien y hace muchos años, y yo le mencionaba algún texto de la Biblia y él me recitaba completamente todo el capítulo. Y decía, ¿verdad que no sé nada? Ya me daba vergüenza, no sé nada yo de la Biblia, pero, o sea, no quiero decir ser absoluto, pero era un muchacho joven, él me decía que era ateo, y yo estábamos hablando de temas y cosas y Cristo y varias cosas a la vez. Fue una noche en una estación de trenes esperando un tren. Y cada vez que yo le decía algo para defender mi fe, él me recitaba porciones enteras de ese texto que yo le estaba mencionando. Y decía, no conozco nada. Vaya, yo me sentía ahí avergonzado. Yo que llevaba no sé cuántos años, había nacido en una iglesia y desde niño pues oía las enseñanzas y tal, pero solo tenía un conocimiento intelectual. O sea, él se sabía muchos pasajes de la Biblia de memoria, pero no los vivía. Y eso pasa. Hemos conocido personas que tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios, pero no demuestran ningún amor a los demás. Y esa persona puede incluso promover la verdad de las Escrituras, pero en su vida personal mantiene una estricta separación entre la verdad y el amor. Primera de Corintios 13:6 dice que el amor siempre se goza de la verdad. Y Efesios 4:15 menciona que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y Primera de Juan 3:18 menciona que no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. La versión Reina Valera 95 dice, sino de hecho y de verdad, que amemos de esa manera. Yo creo que lo que demostró la vida de los primeros cristianos pues fue cómo vivían. De hecho, se dice que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en una ciudad que no era de Israel, en Antioquía de Siria. Y el hecho del término, que muchas veces se usó de forma despectiva, pues describía a aquellos que seguían lo que Cristo había enseñado. Y la vida de los primeros cristianos en el libro de Hechos, pues muestra un andar en amor para con Dios y también con los hermanos. En segundo lugar, andar en verdad es enfrentar la mentira. Y hoy en día, pues también es un problema. De la misma manera que todos hace muchos años teníamos claro las verdades y las mentiras, hoy en día, como todo es relativo, pues muchas mentiras nos las creemos. Tengo un problema con la inteligencia artificial y nunca he entrado a ver lo que dice la inteligencia artificial. Bueno, conscientemente quiero decir, a lo mejor lo estoy recibiendo ya en el móvil o en el ordenador y no sé qué es con eso. Pero me viene gente a la consulta porque consultan con la inteligencia artificial o con el ChatGPT cosas desde el punto de vista médico
y luego vienen ya con su diagnóstico hechos por ellos mismos a pedirme pues analíticas, recetas, medicamentos, y quieren que yo sea partícipe de eso. Y pues me he negado con algunos, porque es una manera tan sutil de que estén recibiendo mentiras sobre su estado médico. Y claro, lo que le dice esa inteligencia artificial aparentemente no es mentira. O sea, me duele la cabeza. ¿Qué cosa es un dolor de cabeza? Pues claro, puede ser desde un cáncer hasta una migraña. Y la inteligencia artificial queda limpia. ¿Pero con qué se queda la gente? Pues puedo tener un cáncer en mi cabeza. Y en base a lo que ya piensan o se creen o han interiorizado, pues ya completamente han recibido una información que es errónea con respecto a ellos. Los versos 7 y 8 de esta carta de Juan dice que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Hay peligros espirituales y hay falsos maestros que adulteran la verdad de la palabra de Dios. Por eso a veces vemos tanta gente desilusionada de las iglesias, porque hay tantos maestros que han salido enseñando falsas cosas y han engañado a tantos que mucha gente pues dice, mira, no quiero saber. Mucha gente de hecho te dice, pues yo creo en Dios, pero de la iglesia no quiero saber nada. Y tienen motivos porque han sido engañados por muchos. En ese tiempo pues había engañadores, había quien decía que bueno, que Cristo no había venido en carne porque la carne es pecado y entonces pues no era posible. Y algunos pues dudaban de la divinidad de Cristo y otros de la encarnación de Cristo. No podía ser humano, porque si no era pecado, era pecador. Y si era humano, pues tampoco podía ser Dios. Y el apóstol, cuando hace esta carta, perdón, dije hace un momento el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan. Tengo a Pablo en la cabeza por otra cosa que estoy viendo. El apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan les enseña o les advierte con respecto a falsos maestros que no estaban enseñando la verdad de la palabra de Dios. Porque hemos visto, por ejemplo, acá en nuestra escuela dominical, en enseñanzas que pueden resultar polémicas, a Eric y a David, pues mostrándonos puntos de vista sobre determinados temas. Y a veces podemos decir, pero ¿qué es lo que pasa? David cree de esta manera y Eric de esta otra. Y la clase famosa que Eric y David nos pusieron pues tú crees esto de la salvación, pues ahora vas a defender el punto contrario. Y tú crees esto otro, pues defiende el punto del otro. Y si vamos un poco más allá, pues el hecho está en que dentro de las enseñanzas de la vida cristiana, pues hay cosas que se interpretan sobre lo que va a acontecer en el futuro de una manera o de otra. Pues ahí puede haber puntos de vista distintos, pero lo que no se negocia es con respecto a quién es Cristo, quién es Dios y cómo somos salvos. No, si vemos a David o a Eri diciendo uno, pues la salvación es por Cristo, y el otro dice, pues la salvación es porque yo qué sé. Pues ese que dice que yo qué sé, hay que desecharlo.
Hace algún tiempo, unos cuantos años, recuerdo que enseñando aquí sobre la doctrina de la salvación, como hoy en día todo es tan relativo y tan bueno, alguien dijo, de los que estaban sentados, pues que no podíamos ser tan absolutos de que solo la salvación era por Cristo. O sea que alguien podía salvarse de otra manera. Y no. Puede parecer muy absoluto, pero es la verdad bíblica. Solo Cristo salva. Pues andar en verdad significa enfrentar la mentira que otros pueden enseñar. O hay quien a lo mejor no enseña convencidamente que está enseñando una mentira, sino erróneamente, porque lo ha entendido mal. Por tanto, si obedecemos los preceptos de Dios y demostramos amor y protegemos la verdad, seremos bendecidos. Andar en verdad significa combatir o enfrentar la mentira que puede haber en la enseñanza de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, andar en verdad implica ser radical. Y este término radical, pues también hoy en día tiene algunas connotaciones. Dice el verso 10 que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no recibimos en nuestra casa a alguien que no sea creyente? No, ¿verdad? No quiero decir eso, ¿eh? Así que voy a matizar las palabras. Andar en la verdad, pues, tiene la implicación de ser radical con la doctrina que es falsa. Hemos dicho que habían algunas enseñanzas en las cuales no se reconocía que Cristo hubiera sido encarnado, o sea, hombre, porque si no era un pecador, y otra que también decía que no podía ser Dios si era un hombre. Y creemos en Jesucristo como hombre y como Dios. Por tanto, el participar con esos falsos maestros, pues tenía un riesgo muy grande. Y por eso Juan enseña que el que participa de esas malas obras, esas malas costumbres, es como si, o el que le recibía era como que estaba participando de esa enseñanza falsa y alentándola y promoviéndola también. Si nosotros comparamos segunda de Juan con tercera, vemos cómo Juan muestra en la iglesia a dos personajes, a Diótrefes y a Demetrio. Uno impedía la hospitalidad de los maestros que venían con la enseñanza verdadera bíblica y el otro que sí les recibía y les bendecía. A los maestros que venían de verdad a la iglesia con una enseñanza sana. Y por esto es una advertencia a no participar, porque la verdad no se negocia, es lo que hemos dicho al principio. No podemos, con la verdad bíblica de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único en el cual podemos tener salvación, no podemos negociar con eso, ni relativizar con eso. Recuerdo en mi iglesia en Cuba, hermanos que llevaban un tiempo en la iglesia y que de pronto un grupo de creyentes que había en el pueblo, que era medio como, no voy a decir que era una secta, pero era algo que se le parecía mucho, pues con sus enseñanzas convencieron a algunos de la iglesia y se fueron. Y estos que se habían ido, pues la manera que tenían de tratar de ganar adeptos no era en el mundo, quiero decir, entre no creyentes, sino se empeñaron en venir a la iglesia, a ir detrás de hermanos de la iglesia para
tratar de llevárselos de la iglesia y que fueran con ellos. Y bueno, yo les llamé pescadores en pecera. Y pues tuve por esa frase algunos palabras con algunos. Y recuerdo que ellos trataron de convencer a un hermano que en aquel entonces estaba en la iglesia, y este hermano no tenía mucho conocimiento bíblico, pero tenía su inteligencia natural. Y cuando fueron allí, él dijo, bueno, yo solo les voy a preguntar algo. La iglesia nuestra lleva en nuestro pueblo casi 100 años enseñando lo mismo y ha perseverado. Ahí está todavía. Pero la creencia vuestra, ¿qué tiempo lleva? Entonces los otros no, como que, bueno, no, esto. Y él dijo, pues yo, aunque quizás no tenga el conocimiento bíblico completo para decirte dónde están los versículos de la Biblia, pues yo viendo esta iglesia que lleva tantos años enseñando así, pues me parece más confiable que esto vuestro que enseñáis ahora. Y este hermano, pues de una forma muy radical, cortó ese deseo que tenían los otros de captarle. Estamos viviendo en un tiempo en que llamarte radical es una ofensa, porque supuestamente todo cabe, todo es aceptable, todo es digno, pero no lo es. O sea, hay una diferencia entre opinar si Cristo viene en el año 2050 o si viene en el 2030. Sabemos que va a venir. Lo importante es saber que Cristo viene, ¿vale? Pero con respecto a la verdad central de la Biblia, no hay ningún negocio, ¿eh? Y en eso hay que ser radical, porque tenemos como creyentes que mantener hoy en día la integridad de nuestra creencia enfocada. Y Jesucristo se presenta a sí mismo como la verdad. Se presenta a sí mismo. Y la Biblia dice, en ninguno otro hay salvación. Y en ese aspecto es importante conocer la palabra de Dios. Por eso Juan hace énfasis, y decíamos que en los primeros 4 versículos se habla de la verdad 5 veces, que nos parece redundante, pero es muy importante. Y es importante, hermanos, nosotros que tenemos hijos, que tenemos niños, enseñarles desde ahora. ¿Sabéis por qué? Porque el mundo secular sí está interesado en enseñar a nuestros hijos cualquier otra cosa. Y ¿sabéis qué más? El mundo secular está muy interesado en comprometer a nuestros hijos con enseñanzas mundanas y seculares. Y a veces los cristianos somos tan ingenuos que decimos, bueno, cuando sean grandes nuestros hijos. No, la Biblia dice instruye al niño. Y instruir va mucho más allá de adquirir un conocimiento, va con todo. Con todo. No tenemos que menospreciar, a veces subvaloramos a nuestros hijos. Es un niño, sí, es un niño con toda la capacidad de aprender y de comprometerse desde niño. Es importante en ese aspecto mantener la integridad de nuestra creencia. Podemos tener diferencias en que si alabamos a Dios aplaudiendo o cantando música sacra, pero eso es un poco, dentro de la vida cristiana, un aspecto secular. El desafío para el creyente
de todos los tiempos no es solo aceptar la veracidad del mensaje cristiano, sino esforzarnos con nuestra voluntad para obedecerlo. Andar en la verdad es simplemente más que conocer la verdad, sino vivirla y practicarla. La verdad vino mediante Jesucristo. Como dice Juan 1, 17 y 18, el unigénito que está al lado del Padre. Es complicado hoy en día, con tanta relatividad, a veces mostrarnos como que esto es lo que creemos y no es negociable, pero no hay otra manera. Es así como enseña la palabra. Todos tenemos este verso que conocemos de 1 de Juan 3:16, Dios amó al mundo de tal manera que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Que Dios nos ayude a conocer la verdad y vivirla, andando en amor, enfrentando la mentira y siendo firmes en enseñar lo que Dios nos mostró en la Biblia, que solo la salvación es por Jesucristo. Que Dios nos bendiga.